Vale. Primero quiero saber si se escucha el ruido del ventilador de fondo, porque tengo el ventilador acá medio cerquita. No. No se escucha nada. ¿No se escucha? Buenísimo. Bueno, los integrantes del grupo somos Franco Sotera, Tomás Catalina y yo, Franco Sepúlveda. Vamos a hablar acerca del neoliberalismo. Es propuesto por Anderson Perry. Y Franco, se te cortó. A ver. Se motiva, me parece. ahora ¿se Ahora escucha? sí, ahí está. Ah, buenísimo. Bueno, para hablar del neoliberalismo tenemos que entender que es un movimiento que nace en la posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1947, impulsado por Friedrich Hayek, un filósofo austriaco, que decide realizar una mesa chica con libres pensadores de su índole, como son Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig von Mises, Walter Eucken, Walter Lippmann, Michael Polanyi y Salvador de Madariaga. Esta mesa, llamada la Sociedad de Mont Pelerin, tenía como principal objetivo combatir el keynesianismo, que hasta ese entonces era lo que gobernaba principalmente en Europa occidental, preparando las bases de un capitalismo más duro y libre de reglas. Ellos hablaban de que este sistema keynesiano iba a colapsar en algún momento, pero no se los tomaba tan en cuenta debido a que en los años 50 y años 60 el capitalismo sufrió un impulso muy grande y no parecía que lo que estas personas profesaban iba a llegar en algún momento. Pásame la diapositiva, por favor. Pero no fue hasta que tuvimos la gran crisis del año 1973, la crisis del petróleo, que se originó principalmente por la guerra de Yom Kippur entre Egipto y Siria contra el Estado de Israel, donde algunos países como Estados Unidos, Inglaterra y varios países de Europa occidental toman partido por Israel, y entonces en Oriente Medio, Siria, decide aumentarles el precio de los galones de los barriles de petróleo. De esta manera sufre un colapso el sistema capitalista que hasta ese entonces se manejaba mucho con el combustible fósil, y de esta manera es aprovechado por Hayek y el resto de los pensadores de su mesa chica, quienes culparon en gran parte a los sindicatos y al gran poder que los mismos tenían, ya que estos sindicatos los que hacían eran ocupar recursos muy elevados del Estado y, ¿cómo se dice?, debido a que el Estado tenía muchísimos gastos sociales por las presiones del movimiento obrero hasta ese entonces. Entonces el Estado no podía hacerle frente a la demanda del petróleo del momento. Pero no fue hasta... poneme la siguiente diapositiva, por favor. Y la siguiente, gracias. Hasta el año 1979, en el año en el que es electa Margaret Thatcher como primer ministro de Inglaterra, donde el neoliberalismo llega realmente al poder y llega a ser algo considerado de manera fuerte. Hasta ese entonces, del 73 al 79, se habían intentado aplicar remedios keynesianos que no estaban resultando, y recién en el año 79, en uno de los países más poderosos en ese momento, como lo era Inglaterra, decide tomar otro camino, que es el camino del neoliberalismo. Margaret Thatcher llega al gobierno y en los 11 años que duró su mandato tuvo ¿cómo se dice?,
fue tomando diferentes medidas que iban quitándole el poder a los sindicatos y al movimiento obrero. Contrajo la emisión monetaria, elevó las tasas de interés, bajó drásticamente los impuestos sobre los ingresos altos, abolió los controles sobre los flujos financieros, creó niveles de desempleo masivos, aplastó huelgas, impuso una legislación antisindical y cortó los gastos sociales. De esta manera el Estado dejaba de tener tanto gasto social y él mismo iba a poder empezar a acaparar riquezas. Pero de esta manera, este tipo de medidas las llevaron a ser conocida como la Dama de Hierro, porque eran medidas muy frías y medidas que atentaban contra las clases más vulnerables en aquel entonces. Este fue el primer gobierno neoliberal que existió y fue... no, poneme la otra. Y fue quien situó las bases para lo que es el neoliberalismo europeo. Pero acá nos tenemos que mover a otro gobierno neoliberal muy importante, que fue el de Ronald Reagan, quien llega al poder en 1980. Es un gobierno liberal muy diferente al impuesto en Europa debido a que Estados Unidos no contaba con un estado de bienestar tan presente como el europeo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Estados Unidos y su modelo neoliberal? Es que el mismo se trató de una carrera armamentística, de una guerra armamentística en contra de la URSS, de la Unión Europea, de la Unión Soviética. Fue durante mucho tiempo un gobierno que más que nada se concentró en crear un enemigo, que en ese momento era la Unión Soviética, para de esa manera poder empezar ¿cómo se dice?, a acaparar también las riquezas, generando mucho gasto armamentístico y mucho gasto militar. Se lo empezó a diabolizar a la Unión Soviética al punto de llamarlo el imperio del mal. En las películas principalmente se podía ver esto, el enemigo siempre era el ruso, siempre era el soviético. Uno de los ejemplos más claros es una película que recaudó millones en aquellas épocas, que es Rocky IV, donde el malo es Iván Drago, y que al final el estadounidense le termina ganando la pelea, que era el mensaje que se quería imponer. Y esto es muy importante a futuro porque podemos ir viendo que en el neoliberalismo y en Estados Unidos principalmente siempre se va a buscar un enemigo extranjero, un enemigo afuera. En su momento fue la URSS, luego fueron los países de Medio Oriente, actualmente se puede ver en los latinos, en la frontera que quería crear Trump entre México y Estados Unidos. Y entonces el neoliberalismo estadounidense fue diferente justamente por eso al europeo, que él mismo creció y fue tomando diferentes países, como lo fueron Alemania en el 82 o en el 83 con Dinamarca. Pues sí. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Ah, ok. Bueno, ahora vamos a ver los denominados éxitos y fracasos de las políticas neoliberales en esta época. Como principal éxito tenemos detener la inflación de los años 70. Este era el primer objetivo del neoliberalismo y la razón por la que empezó a ganar fuerza en esa época y logró asumir el poder. Esta inflación tendió a la baja, bajando progresivamente hasta los años 90. Después tenemos el aumento de la tasa de ganancia de las empresas e industrias. Esta tasa de ganancia se aumentó con todas las políticas neoliberales de reducción de impuestos, corridas hacia los sindicatos y todo este tipo de artimañas, por así decirlo, en búsqueda de que un mayor número de ganancias genere un mayor número de reinversión por parte de las empresas en el territorio. Después, la derrota del movimiento sindical. Esto lo que provocó fue que los sindicatos fueran mucho más moderados, cesando o disminuyéndose en gran cantidad las huelgas y los reclamos, y con una contención de los salarios de los trabajadores.
esto en parte se logró gracias al otro éxito del capitalismo, que es el desempleo, sería desempleo programado en realidad. El desempleo como una herramienta más del mercado, que en base a la oferta y la demanda, si hay más oferta de empleados dispuestos a aceptar distintas condiciones de trabajo, los sindicatos no pueden, digamos, como sobrepasar a la oferta a la sobreoferta de trabajadores que existía. Por eso los sindicatos perdieron ¿cómo se dice? Este poder que tenían. Y después tenemos la hegemonía ideológica. A esto lo que me refiero es que incluso gobiernos que se consideraban opositores en esa época, considerados de izquierda, aunque en los papeles eran gobiernos que venían más del lado del comunismo, del socialismo, después cuando aplicaban sus políticas, aplicaban políticas que eran muy similares a las neoliberales, por ahí no eran tan duras como las aplicadas por Inglaterra o Estados Unidos, pero sí eran políticas neoliberales. Y ahora venimos con los fracasos. No, pará, déjame eso. Bueno, después, el primer fracaso del neoliberalismo es que no aumentaron las inversiones, como se esperaba, al aumentar las ganancias de las empresas e industrias. Lo que pasó es que aumentaron las inversiones de carácter especulativo. Se dice que la bolsa aumentó más de un 50% en los años o sea, las actividades de la bolsa aumentaron más del 50% en los años del neoliberalismo, pero no así el crecimiento, sino el crecimiento más se estancó. Los porcentajes empezaron a bajar de 5% de crecimiento al inicio de los años 80 a un 2,6% al inicio de los 90. Después, el aumento de los gastos sociales por el desempleo. Esto se debió a que el desempleo programado, por ahí en los años, ya llegando a los años 90, el desempleo programado se empezó como a salir de control y se generó una sobreoferta, y para evitar los estallidos sociales se empezaron a realizar ayudas sociales, y eso al final el gasto social del Estado no se vio tan reducido como los neoliberales esperaban. Bueno, y después el aumento de la deuda pública en los 90, esto se debió a la recesión que se vio en el capitalismo avanzado en Estados Unidos, Inglaterra, que se vio una baja en la actividad económica y se disminuyó el Producto Bruto Interno de los países, contando con familias y empresas con grandes deudas. Ahora pásame la que sigue. Bueno, y después cuando se empezaba a ver como las limitaciones del modelo neoliberal, llega el fin de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín y la derrota del comunismo. Esta derrota del comunismo, que se dio en el año 91, dio el triunfo a los gobiernos, digamos, de Reagan y Thatcher. O sea, no a los gobiernos como en sí, sino al modelo de gobierno y el modelo de economía, que sería el neoliberalismo. Con la caída del comunismo se generó como una corrida aún más de la que ya había, de escape de las medidas keynesianas y socialistas y comunistas. El segundo impulso neoliberal incluso llegó a países como Polonia, como Rusia, como Hungría, que eran países sobre todo comunistas, y se aplicó un neoliberalismo que fue incluso más crudo que el que aplicó Thatcher o que aplicó Ronald Reagan en Estados Unidos, con privatizaciones mucho más extremas, con mayores corridas hacia la clase más baja. Y esto lo que desencadenó fue una respuesta social y la vuelta de la izquierda. Pero incluso así, lo que se habla de la transformación socioeconómica que generó el movimiento neoliberal, porque incluso así cuando volvió a asumir la izquierda en estos países, el neoliberalismo llegó hasta un grado de dinamismo, digamos, que incluso los partidos que eran excomunistas que habían ganado en estos países que mencioné antes, aplicaban prácticas de gobiernos muy similares a las neoliberales. Acá el autor de Anderson nos dice que la transformación socioeconómica va a durar décadas. Ahora la que sigue, Tony, ya es. No se escucha. No había desmuteado, ya había empezado a hablar. Bueno.
En la experimentación en América Latina fue el tercer gran escenario. Esta experimentación del neoliberalismo llegó con una oleada de privatizaciones que, empezando en Chile, por Pinochet, que con sus programas que implementó, trajeron desregularizaciones, desempleos masivos, represiones sindicales, se tenía un favoritismo alto a los ricos, ya que la renta iba a favor de ellos, se la tenían más barata, y muchos bienes públicos se empezaron a privatizar. También en Chile se abolió a la democracia, instalando así una dictadura de las más crueles por parte de Pinochet, que, como Hayek explicaba, la democracia no era un valor central para el neoliberalismo, porque no se la necesitaba, ya que la democracia podía afectar bastante a la economía, ya que podía haber desregulaciones por parte de otros partidos, podía interferir. Por eso se la admiraba mucho como a la experiencia chilena desde otros países. También gracias a que la economía en Chile tuvo un crecimiento a ritmo rápido, bajo su régimen de Pinochet, fue una experiencia piloto para países occidentales, ya que lo estuvieron como investigando para ver cómo les funciona. También tenemos en Bolivia una economía que, gracias a un economista estadounidense que fue llamado, creo que se llamaba Sachs, no me acuerdo el nombre, lo llamaron para que ayude a mejorar la economía, y aquí este economista perfeccionó su tratamiento económico. Solo que a diferencia de Chile, no había urgencia de quebrar el movimiento obrero, sino que preferían parar la hiperinflación primero. Y bueno, esto fue más tarde usado como modelo en Rusia y Polonia. Pero después también tenemos 4 países: Argentina, Perú, México y Venezuela. En Argentina, Perú y México tenemos presidentes que estaban por asumir o estaban en su mandato, o segundo, donde estos presidentes estaban en sus campañas políticas, estaban prometiendo implementaciones que iban a querer hacer, pero una vez cuando asumen, hacen completamente lo contrario a lo que prometieron, sin confesarle esto al pueblo, no le dijeron lo que iban a hacer después. Lo que le permitió que pudieran garantizar, poder hacer lo que querían, más o menos. Ya que podían garantizar la deflación, la desregulación, el desempleo y las privatizaciones, fue todo gracias a una concentración política que tenían en todos los poderes. Tomás, disculpa que te interrumpa, pero cuando vos decís que no le dijeron al pueblo qué es lo que querían hacer, ¿podés darnos un ejemplo? ¿Te brindaba algún ejemplo? ¿La bibliografía? Un ejemplo que daban, bueno, las reformas legislativas que hicieron. Se hicieron autogolpes, bueno. En Argentina, por ejemplo. En Argentina y Perú se hicieron estas cosas, en realidad. En México ya tenían un gobierno más autoritario desde antes. Pero Argentina y Perú requirieron hacer estas medidas para poder tener la concentración del poder político. ¿Este periodo del que vos estás hablando ya es década del 90 o seguimos hablando en el contexto de la... Estamos hablando de los años 80. Ajá. Donde asumen, bueno, los presidentes como Menem, creo que de Perú se llamaba Fujimori. Y Salinas. Sí. Que lo busqué, es japonés, no sabía que era el presidente peruano, sí, era japonés. Lo estaba, por lo menos. Estaba preso hace poco. Sí. Ese tuvo 3 mandatos, me parece, en Perú. Bueno. Esto se llevó a concluir que con los regímenes autoritarios se pueden imponer el éxito del liberalismo. Y el único donde fue un fracaso fue en Venezuela, ya que el nivel de autoritarismo no se pudo imponer, ya que tenían
una democracia fuerte, no pudieron implementar las ideas del neoliberalismo. Así que en Argentina, Perú y México fue un éxito para ellos, pero en Venezuela no. Bien. Y bueno, eso fue. ¿Y con eso terminamos la exposición del neoliberalismo? Bien, Así. bueno, muchas gracias chicos, muy completo el informe, muy bien el encuadre, solamente para lo último, esto que decía Tomás, en Argentina se dio la particularidad de que para la campaña del expresidente Carlos Saúl Menem, que gana las elecciones el 14 de mayo de 1989, todo su proceso electoral estaba basado en la promesa de la reinstalación del estado de bienestar, que es, digamos, el caballito de batalla del Frente Justicialista, ¿no? El Frente del Partido Justicialista siempre va con frentes, ha ganado siempre en alianzas con otros partidos, pero al asumir 6 meses anticipado su presidencia, a los 3, 4 meses, y da un vuelco hacia el neoliberalismo, y ahí es donde aparece esto que dice Tomás también, ¿no? Prometió un modelo y viró rápidamente hacia el neoliberalismo, que es algo que venía arrasando a nivel mundial. Bueno, muchas gracias chicos, gracias, vamos a darle paso al otro grupo. Ya está todo el grupo formado, Herrera y Cides, que entró recién. Van a hablar de Somos una gran familia, tiene que ver con la consecuencia esta que nos acaban de comentar los chicos del neoliberalismo. ¿Están ahí? Jan y Facundo. Ahí Sí. está. ¿Y Facundo? Acá estoy, profe. Ahí está. Bien, bien. Bueno, los escuchamos. ¿Quieren compartir alguna placa? Están habilitados, si tienen para compartir. Se escucha muy mal. Sí es. Más o más. No. No, no. No se escucha. Bastante complicado está el tema. O sea, si no, fíjate usar el micrófono en la notebook, no sé que estés. Porque el del auricular anda mal. Claro, está como... ¿No se escucha el de la compu tampoco? Ahí se escucha perfecto. Excelente. Ahí se escucha bien, ¿sabes? Sí, El auricular no anda. Ah, listo. mejor. Pensé que era al revés. Por eso había buscado. Bueno, arrancamos, los escuchamos. Bueno, a nosotros, como dijo la profe, nos tocó el texto de Somos una gran familia, que el texto dice que es una transformación de la ideología del trabajo en Argentina, ¿sí? Con una nueva simbiosis entre la capital y el trabajo. Y busqué qué significa simbiosis para tener una perspectiva de eso, y dice que es una asociación íntima del organismo de especies de diferentes para que se beneficien mutuamente. Por ejemplo, una abeja con una flor, ¿no? Es un ejemplo que daba en internet, pero está buena la referencia que hacen. Es como una relación estrecha entre que conviven varios seres, ¿sí? Con el fin de obtener un beneficio del uno con el otro. Y eso es lo que quiere hacer la nueva simbiosis, digamos, entre la capital y el trabajo. Y como el texto nos da una referencia histórica, y que nos dice que entre mediados del 30 y el 40 nuestro país vivió una evidente situación en un cambio de su régimen económico.
¿sí? En el paso del agrario al industrial, es la transformación, las nuevas maquinarias, eh, los nuevos sistemas que habían traído ¿cómo se llama? Al- a la Argentina, como nos había explicado la profe anteriormente. eh, Quiere decir que, digamos, empezó a vivir una etapa asignada, ¿sí? En un modelo agroexportador. Y en este contexto lo que nos brinda el autor nos da dos artículos, digamos, en dos paradas. O sea, tenemos dos textos diferentes, una que es un marco histórico de la historia de Menem, a donde gana las dos candidaturas, y después la segunda parte, que sería la más importante, esa va a hablar Facu, digamos, es el que desarrolla el contexto propuesto de los principios referidos en un marco teórico del trabajador, del nuevo tipo y la consolidación de la ideología del trabajo, que es más o menos lo que nos habla el título del, del autor. ¿Sí? En la década del 90 empezamos a tener una transformación, ¿sí? Las principales causas de la expansión de la pobreza y de la indigencia también tiene que ver con las características del modelo de acumulación de capital y que buscó consolidarse, digamos, en el país al comienzo de esta década, ¿sí? Por un lado, vamos a tener un modelo que se caracterizó por una débil capacidad de generar empleos de calidad. ¿Qué quiere decir? Que si no tenían contrato, o no tenían contrato con o sin remuneración, ¿sí? ¿Qué significa remuneración? Es que es la cantidad de dinero o cosas que se le da a la persona a cambio de su servicio o el trabajo que realiza en la empresa. Por otra parte, es la dificultad del capitalismo argentino para generar empleo. Eh, Después podemos tener como cuando en el 1989 Carlos Menem gana eh, su candidatura, ¿sí? Justicialista, que ahí llegarían unos cambios que serían decisivos para el transcurso de los años siguientes en el terreno económico y social. Que empieza a convertirse a partir de se advierte un nuevo esquema de crecimiento y se considera un obstáculo de la inserción dentro de la competencia en el mercado internacional. En esta época se le dio digamos, a las empresas internacionales para que invirtiesen en lo que sería nuestro país, en las capitales en la capital del país, y que empezaron a traer sus máquinas, sus nuevas ideologías, estrategias, toda la productividad que ellos hacían era toda moderna, empezaban a modernizar lo que comúnmente conocíamos de las máquinas antiguas, ¿sí? O sea, como que da un paso a la nueva tecnología, ¿sí? A otras maquinarias más sofisticadas. ¿Qué pasa? De este modo se comenzó a plantar al trabajador como maquinaria también, ¿sí? En esta hay dos reformas importantes en esta época. La reforma de la disminución y la excepción de los impuestos a las importaciones. Y la reforma que es más importante fue la convertibilidad del peso nacional. Esta es la que hemos venido viendo con la profe, cómo, digamos, eh, este hombre, ¿cómo se llama? Domingo, Caballo. el ministro de Economía, que
que durante su mayor parte del periodo fue sancionando la ley 23.928. Y empieza el transcurso de la moneda legal, o sea, sí, de la moneda legal, que pasó a ser no convertible o inconvertible, como dice el texto, a convertir. Que lo va haciendo forzosamente, algo así. Pero como siendo, digamos, una convertibilidad restringida, solo se autoriza con dólares estadounidenses, es decir, ¿sí? Que después empezamos, en esta época se empieza a ver el fantasma de la hiperinflación, que yo busqué más o menos lo que busqué por internet de lo que es el significado de la hiperinflación y por qué se producía, porque no entendía bien más o menos. Y dice que la economía entra en inflación cuando supera el 50% mensual, supera esa economía, digamos. Y que, bueno, después el texto nos aclara que, digamos, que hay un porcentaje que, que, que no se esperaba en esa época, en el 1991, una desocupación que alcanzaba del 6,5 de al 9,6% al 1993. Y después tenemos el proyecto de 1993 que se denominaba la modernización integral de las relaciones laborales, que la proponía modificar los siguientes puntos en la ley de contrato de trabajo. Pues todas estas propuestas o reformas fueron enviadas al Congreso Nacional, lo que nos decía este autor, pero que no fueron aprobadas inmediatamente. En el 1994 el proyecto fue retirado, el proyecto de la modernización integral, ¿sí? Que indicaba 4 grandes características. La negociación colectiva, que sería la renovación periódica de la negociación colectiva, las modalidades de contratación, ¿qué pasa? Cuando se contrata 3 meses hasta 3 años sin contemplar indemnización, y solamente si son mujeres o jóvenes que aportarían obra social, que es algo único. Después la jornada del trabajo es la tercera característica, que ampliaba la jornada diaria del trabajo, se flexibilizaba el descanso y las vacaciones. Y la cuarta era también reducían las indemnizaciones y suprimía el mes de preaviso. O sea que las condiciones estaban limitando, digamos, así lo veo yo. ¿Qué pasa? Bueno, la CGT no se ponen de acuerdo con las reformas que se habían enviado al Congreso. Fue retirado y el gobierno y las empresas empiezan ¿cómo se dice? A poner un acuerdo en el marco del empleo. Y bueno, lamentablemente dice que fueron impuestos a los trabajadores, acrecentando el desempleo y el trabajo precario a un porcentaje mayor. Fue creciendo el desempleo y la desocupación respectivamente. Bueno, para ir terminando, Carlos Menem empieza digamos, gana eh, 2 veces las elecciones, con más del 50% de los votos, o sea, tiene otra candidatura más, y en el 1996 todas las reformas volvieron a reenviarse y culminaron nuevamente, digamos, el proyecto global de las reformas para modificar el régimen de contrato de trabajo.
igual esto empezó a empeorar porque en 1997 se iniciaría una nueva negociación de los derechos laborales y, y que acá también se empieza como a ver un empleo más precarizado. O sea, habían trabajo, pero algunos eran sin contrato o solamente trabajaban por 3 meses, cobrarían un sueldo y si el patrón decidía echarlo, los echaba. Él era el dueño del destino que ellos tenían con respecto a su relación laboral. Eh, Esas eran las condiciones que se estaban, digamos, aplicando en aquella época y que bueno, que esto produjo también al año siguiente más desocupación y más desempleo que estaba ocurriendo, porque ya había crecido un 12,9% y hasta un 13,5%. O sea, la desocupación iba cada vez ascendiendo más. Bien, Y, gracias. ¿Ya terminaste o falta algún detalle más para sumar? no, y para terminar es que como el texto llega hasta el 2001, también, bueno, el empleo empieza, o sea, hay más desocupación que en los años anteriores, o sea, hay como una decadencia y una pobreza en crecimiento, y por eso da un porcentaje que cada vez es aún mayor de lo que hay de desocupación y subocupación. Bien. ¿Y eso por qué termina diciendo somos una gran familia? ¿Qué pasó? Porque, o sea, el proyecto que estaban queriendo como querer. Pero primero que nada, yo también me puse a pensar eso, porque si somos familia, eh, la familia en todo caso, yo con mi familia me ayudo, ¿no? O sea, todos nos ayudamos con nuestras familias y hay amor entre nuestras familias. Y yo me ponía a pensar entonces en esta situación, ¿qué estaba pasando con la familia argentina? Un poco Porque no, disfuncional estaba en ese momento la familia. claro, no estaba funcionando la familia en ese momento. Bueno, y Facu, ¿qué tiene para comentarnos? Dice que a partir del periodo del 90 al 2001 se defendía una teoría que decía que mediante la llegada de las cadenas de globalización como McDonald's, Burger King, entre otras, se produjo una irrupción en la nueva ideología. Esto se debe gracias a que en el mundo moderno llegó lo que era conocido como la revolución tecnológica, que llegó por el medio de la automatización, las microeléctricas y la robotización. Esto produjo que las empresas buscaran un nuevo tipo de trabajador, un trabajador más dinámico que pudiera tomar decisiones rápidas y que trabaje en el seno de un equipo, ¿cómo es? Polivalente. Pero el autor nos plantea que en esta parte le quiere dar ¿cómo se llama? Quiere que el trabajador tome una identidad en el trabajo, en la empresa, pero la empresa no da una identidad, lo que da la identidad son los valores de esa empresa. Lo que hace la empresa te da un lugar y te hace sentir que vos perteneces a ese lugar, pero los valores te hacen como formar una identidad. Después plantea también el tema de la seguridad en el trabajo. Esto es... Disculpen. No hay problema. Parece que hay alguien afuera por eso. Bueno, lo que el autor dice es que el tema de la seguridad pasa porque los dividen como en dos trabajadores, en los fracasados y es la élite de los trabajadores. Que para llegar a esa élite vos tenés que dejar todo de lado,
vos te tenés que poner la camiseta de la empresa, no tenés que ayudar, sino ir adelante con la empresa. Porque los que dice, como él, los fracasados, la culpa es de sí mismo, pero de la élite, en la élite ahí se ve la capacidad, lo que puede hacer el trabajador y el esfuerzo que pone. Después, a partir del año 2000, el trabajo cumplía una función que era la de inclusión social, pero el trabajo se fue modificando y ya no dejó de ser una inclusión social, sino más una no exclusión, que se trabajaba para no caerse de ese común denominador. Y eso. ¿Y qué pasa? Porque no me queda claro en tu exposición, ¿qué pasó con esa identidad del movimiento obrero? Recién los chicos hablaban, por ejemplo, de que en el contexto de las dictaduras hubo una necesidad en América Latina, en algunos países, de romper ese movimiento obrero. Y Argentina lo que tiene es una historia, especialmente a partir del surgimiento especialmente no, porque los anarquistas y socialistas construyeron una identidad fuerte del movimiento obrero a principios del siglo XX, pero que podríamos decir, se visualiza más organizado a través del peronismo. Y obviamente de los movimientos sindicales, recién mencionaba una CGT que parecía impotente y dibujada, ¿sí?, al lado de las medidas que estaba tomando Menem y que también tomó de la Rúa. Entonces la pregunta que yo te estoy haciendo, Facu, es ¿qué pasó con esa identidad de agremiado, ¿no? De identificarme con un otro, aunque no sea de mi empresa, pero que hacemos la misma tarea y nos unimos? Esa identidad, ¿pudo sobrevivir a este patriotismo de empresa o se diluyó, se disminuyó? Sí que la identidad en las empresas solo te da solo se reconoce como un sistema, pero el sistema es la empresa. O sea, te da la identidad, te da el lugar y vos te sentís perteneciente, pero sos parte de la empresa, nada más. O sea, supongamos te da el puesto de trabajo y vos no salís de ese puesto de trabajo. No sé si me explico. Sí, no, está perfecto, se rompe, uno no siente la ligación o la Exacto, porque con otra persona. él dice que muchos trabajadores asalariados no se sienten identificados con su trabajo, con lo que están haciendo, con su tarea. Bien. ¿Y qué pasa con ese que logra mantenerse dentro del puesto de trabajo en su mirada con el que no, con el que está necesitando el trabajo? ¿Existe algún tipo de solidaridad o lo vive como una amenaza en ese contexto? No, el marca como que hay una gran grieta entre lo que es la élite y lo que es los fracasados, como él los pone. Bien, bien, muchas gracias. Gracias, chicos, les ha tocado hablar de temas difíciles para abordar, rapidito, ¿sí? Tienen como muchas aristas, los procesos sociopolíticos son complejos, sociopolíticos y económicos son complejos, así que les agradezco la presentación. Bueno, y ahora les tocó algo también sencillito, eligieron acá el trío femenino, tenemos a Celeste, Sofía y Tamara, gracias chicos, le vamos a dar el paso a las niñas. ¿Están? ¿O se desconectan? Sí, profe. Bien. ¿Tienen alguna placa para compartir, chicas? Sí, ahí está la comparte. Están habilitadas, ¿eh? ¿Lo ven, chicos? Sí. Ahora sí. Sí se ve. Bueno. Ahí está. Excelente. Bueno, ese es el texto que nos tocó de la... ahí no lo veo. Ahí está. De la globalización económica a la globalización del derecho, nuevos escenarios jurídicos. Bueno, voy a hablar en general un poco del texto, ya que no tenemos mucho tiempo. Con las chicas nos vamos más a centrar en qué significa la globalización, los diferentes términos y demás.
ahora voy a hacer un resumen del texto. Bueno, principalmente habla de qué es la globalización, que lo vamos a hablar más detalladamente. Hace un análisis crítico de este proceso, ya que, bueno, la globalización presenta varias consecuencias negativas. Una de las cosas que resalta es que genera polarización de clases, es decir, una división, y otra cosa, una de las cosas también que resalta es el poder que tiene la globalización de decidir en los aspectos políticos y económicos, es decir, tiene más poder de decisión que los estados nacionales. Y bueno, por último, habla, a modo de conclusión, digamos, plantea posibles alternativas, digamos, crear nuevos escenarios jurídicos para que la globalización pudiera beneficiar a toda la sociedad y no solamente a una parte que, digamos, al generar polarización la globalización, beneficia solamente a las personas que tienen, a las personas ricas, digamos, y deja de lado, digamos, a la clase pobre. Entonces, bueno, da una serie de ¿cómo se llama? Hay alternativas y nada de eso, profe. Ahora con las chicas nos vamos a centrar en lo que es la conceptualización de la globalización, que nos pareció importante. Cambiar por... Bueno, el término globalización es un término polisémico y pluridimensional. Esto quiere decir que se puede usar para expresar diferentes facetas de un mismo proceso. Al principio apareció ligado con las telecomunicaciones como consecuencia de la revolución informática, entonces se hablaba de una globalización de las comunicaciones. Después del aumento de las relaciones económicas y de producción, dio paso a una globalización económica, que en una versión política sería lo que llamamos neoliberalismo, que después de esto los sociólogos empezaron a hablar de una globalización cultural. Los procesos de integración política y económica que se llevaron a cabo en regiones globales, como por ejemplo la Unión Europea, expresaron la posibilidad de una globalización política o también una globalización jurídica capaz de hacer frente a las consecuencias negativas de la globalización. ¿Cambia, por favor? Profe, ahí también puedes volver atrás, por favor. Que ahí pusimos mayúscula neoliberalismo, porque es importante, ya que usted dijo que en clase dijo como que es la pata política de la globalización. O sea, ambas se necesitan. Sí, sí, sí. Claro, es su versión política. Y lo que hace el neoliberalismo es ayudar a la globalización a aumentar la producción y a impactar en la sociedad, digamos. Es como que se necesitan mutuamente. Exacto. Por eso lo pusimos en mayúscula. Está muy bien hecho lo destacado, porque el neoliberalismo lo que genera, estando en poder del Estado, es el marco legal justamente para que la globalización pueda penetrar en los distintos países. Claro. Está muy bien hecho el resaltado. Bueno, avancemos un cachito, chicas, a ver qué sigue. Bueno, y en segundo lugar, el término globalización hace referencia a algo en proceso de transformación. Eso sería en segundo lugar. Uno de los conceptos, digamos, porque vamos por orden, digamos, como estaba en el texto, de cómo iban apareciendo los diferentes términos, por así decirlo. Bien, está muy bien. Bueno, después en tercer... Ay, perdón. ¿Quién iba a hablar? ¿Sofía? No.
Bueno, en tercer lugar, aparece un proceso antagónico llamado proceso de localización, que sería el resurgimiento de lo local, aparece como en contra de lo global. Si bien el proceso de localización está en contra de lo global, Bonaventura de Sousa, es un sociólogo, plantea que son procesos que están relacionados y hace una distinción en lo que es el localismo globalizado y el globalismo localizado. El localismo globalizado consiste en un fenómeno local dado y que es globalizado con éxito. Es decir, algo de un país, digamos, es capaz de atravesar más allá de la frontera e impactar en todo el mundo. Un ejemplo simple son las comidas rápidas, como por ejemplo McDonald's. Otro ejemplo es, la música. Todos escuchamos música de otros lugares. El Halloween es otro ejemplo, que es una tradición de otro lugar y nosotros lo festejamos como si fuera nuestro. Y el otro proceso es el globalismo localizado, que consiste en el impacto de fronteras, de improntas globales que modifican costumbres locales para que se amolden a las demandas internacionales. Un ejemplo es el uso turístico de los tesoros históricos, por ejemplo, los lugares. Ahí pusimos Egipto. ¿Cómo es esto? Las ceremonias religiosas y demás. Bien, gracias Celeste. Ahora me gustaría escuchar a tus compañeras. Bueno. En el texto también de lo anterior, leímos que decía que mientras más se globalizan, las relaciones jurídicas y económicas, como que más se fragmentan las manifestaciones sociales y culturales. Para agregar a lo que dijo Cel. Bien, ¿y qué más entonces? Bueno, sí. En esta parte, no sé, ¿me escuchan? Sí, la escucho. Bueno, en esta parte la globalización es asociada con otros términos. A pesar de su utilización conjunta con el término de globalización, estos términos designan el mismo hecho. Lo único que tienen en común entre ellos es que todos hacen referencia a la acción de convertir algo del mundial, internacional, transnacional o global. El primer término es la mundialización, que es un proceso que tiene que ver con la acción de descubrir y ocupar el mundo. Por lo tanto, tiene un sentido territorial y geográfico. Uno de los ejemplos que podemos dar son las redes sociales. Es una forma inmediata de compartir el contenido sin barreras y tiempo, ni fronteras. Las personas están conectadas en tiempo real. Es decir, si sucede algo en Grecia, en Chile, ya sea en otra parte del mundo, a través de las redes sociales, las personas se enteran en cuestión de minutos. Después, el segundo término es la internacionalización. Es un proceso por el cual se establecen relaciones institucionales entre el Estado Nacional y tiene como contenido político y jurídico, el cual consiste en una apertura de las fronteras estatales. En este caso, el ejemplo que podemos dar es el marketing, uno de los factores que las organizaciones optan para expandirse y ofrecer productos al extranjero o a lo largo de la región, los cuales pueden tener oportunidades de negocios. Esta internacionalización implica salir de las fronteras del país, desarrollando actividades del negocio. Las mismas pueden ser vender productos, comprar o invertir en diferentes mercados nacionales.
Y por último, el último término es la transnacionalización. Tiene que ver con la desaparición de las fronteras estatales, la desterritorialización de los centros de decisiones políticas y económicas, y con la descentralización espacial de los procesos productivos, distributivos y de consumo. Está presente en la economía, en la evolución de las empresas multinacionales y el surgimiento de las firmas transnacionales. Las empresas tienen sucursales en su país de origen, las cuales están registradas en el mismo, pero que simultáneamente trabajan en oficinas comerciales en otros países. Los ejemplos que más conocemos son Samsung, Walmart o McDonald's, que son empresas que están dispersas a nivel mundial. Bien. ¿Podemos ir cerrando, chicas? Así le damos el paso al otro grupo. Con esto ya estarían cerrando. ¿Por qué? Sí, profe, esto fue lo que preparamos porque como había poco tiempo. Por el tiempo. Bien. Sí, la idea era esta, digamos, que concentren las ideas centrales, ¿sí? Pero no, está bien. Lo único que yo quiero puntualizar, el tema de la mundialización tiene que ver con un control de otros procesos muy vinculados con la colonización. Ustedes hablaron de la colonización cultural, pero también podemos hoy en día asistir a procesos de colonización bélica, ¿sí? Cuando leemos que un país invade a otro o bombardea a otro para obligarlo a que adopte las decisiones que le resultan más favorables. Bueno, y queda un último grupo, vamos a darle el espacio. Gracias, chicas, muy bien lo de ustedes. Bueno, profe, gracias. Sandoval Micaela, Andrade Rita y Pailales, Agustina, tengo ahí el grupo formado. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a comenzar? Bueno, profe, a nosotros nos tocó el texto, elegimos el texto de transparencia y opacidad, y para nosotras las ideas más fuertes que rescatamos del texto son, primero, que la perversidad se aplica en diferentes contextos, por ejemplo, en el contexto político, que muchas veces cuando hay un ambiente de inseguridad y desprotección, muchas veces los ciudadanos pueden tender a querer tomar justicia por mano propia, que es lo que ha sucedido mucho últimamente, que por ejemplo con el tema de los robos, los violadores, que la gente ya por ahí al no sentirse protegida o al no sentir que le prestan atención, por decirlo, a sus reclamos, opta por tomar justicia por mano propia. Ese sería uno de los ejemplos. El segundo, profe, es el económico, que sería la condena social que se le hace a las personas que son desocupadas, desempleadas, y se les genera un rechazo, ya que no les dan, que digamos, trabajo, algo como para que ellos se puedan sostener. No entiendo esto de por qué eso tiene que ver con el tema de la opacidad. Sería son en varios contextos. Nosotros los entendimos como varios contextos en lo que era la perversidad. Uh-huh. Y claro, es como que en varios sectores está, porque muchas veces se cree que por ahí es particular de ciertas cosas, pero no, puede haber en lo político, en lo cultural, en lo económico, en las organizaciones, incluso también en las comunicaciones. Queríamos nombrarlo y dar un ejemplo. Y está bien lo que están diciendo, pero ¿cómo vinculamos el tema del desempleo o el ataque a la persona que está desempleada con un acto de perversidad organizacional? Pasa que muchas veces creen que por ahí la persona no quiere trabajar, y muchas veces es porque la misma organización hay como un quiebre y no permite que la persona se introduzca, o simplemente ya queda como en el abandono. Al estar en abandono ya automáticamente es como que no deja de existir, por decirlo, es como que no la dejan de tener en cuenta. Ahí es cuando nosotros lo consideramos un acto de perversidad. Claro, y ahí pasa a ser que, digamos, como, por así decirlo,
un vagabundo o algo así, o una persona desocupada que le cuesta mucho reinsertarse porque la misma organización no lo permite, y se convierte en una condena social. Por eso lo tomamos como un acto de perversidad. ¿Y Agustina qué dice? ¿Está todavía? Agustina. Hola. Hola. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ah. ¿Qué sumamos al grupo? A ver. Yo creo que también es un acto de perversidad también lo naturalizado que están ciertas acciones que por ahí perjudican a las organizaciones. ¿Cómo definirían ustedes la perversidad de una organización? ¿Cuáles son las particularidades, los rasgos puntuales de un acto perverso? Los rasgos puntuales son los rasgos más recurrentes en las prácticas de la perversidad de los individuos, que por ejemplo está la existencia de las organizaciones que se fracturan, se corrompen, no tienen una regularización, y ahí es donde las personas utilizan eso para su propio interés, y como sería algo así de eso. Después está lo otro. Cuando se modifica también el comportamiento de los actores, que es cuando ya la organización pierde el sentido, porque toda organización tiene un fin. Entonces, cuando los actores empiezan a perder ya la idea, justamente por esta misma ruptura, y ahí que se empiezan a implementar diferentes cosas, es cuando se pierde el sentido también. Ahí está, bien. Ahí hay de contexto importantes que están diciendo, ¿no? Esto de la desviación del objetivo, del uso de la institución para favorecerse a nivel personal. ¿Y qué otra particularidad tiene la perversidad? ¿Tiene planificación? ¿Es racional? ¿Cómo es? Tiene un carácter de... Sí, disculpa, hablado. Pasa, bueno, por ejemplo, lo que tiene otro de los rasgos es que es reiterativo, porque justamente dentro de la organización ya se naturaliza ese tipo de actos, o es como decía una clase usted, de que ya es como si el otro lo hace, yo también lo puedo hacer. Y es como que le da también como un grado de impunidad también, porque hay algunos que es como que no... al no infringir ninguna regla, están dentro todavía de lo que está establecido dentro de lo que es la organización. Es como que no están haciendo nada ilegal, por decirlo. La pregunta es, ¿no están rompiendo reglas? ¿O hay una regla que se rompe con la perversidad? Cuando hay perversidad hay algo que no puede estar. ¿Y qué es? Lo ético. La ética. Estarán rompiendo reglas formales de la organización. La cuestión ética. Pero sí. Claro, la cuestión ética. Exacto. Y después, está bien, chicas, ahora le voy a preguntar a Agustina, que la escuché poquito ahora, ¿sí? En la presentación que ustedes han hecho. Agustina, contame, ¿es posible que dentro de una organización exista la perversidad y que cuenten con el apoyo de las jerarquías? Sí, es posible. ¿Cuál es la base de la posibilidad de existencia de la perversidad dentro de una institución? ¿Yo soy perverso y no pasa nada? ¿O necesito que alguien mire para otro lado para que yo pueda ejecutar mi perversidad, entre comillas? ¿Qué dice el resto del grupo? Profe, es para la respuesta. ¿La una podemos base, responder? algo que le dé legitimidad. Porque si no, no lo harían. Un tipo de poder también puede ser, porque la persona cuando tiene cierto poder, que digamos, tiende a ser más perverso porque sabe que está respaldado por algo. Y es donde comete el acto de perversidad también muchas veces.
Bien. Y ahí también se vuelve reiterativo. Exacto. Se puede, muy bien, chicas, se puede volver reiterativo justamente por eso, porque hay alguien o que no hace nada, o que no sanciona, o que avala o saca beneficio de esa perversidad. A veces, aunque nos parece llamativo, nos encontramos con la situación de que hay muchas autoridades que aprovechan la situación para que aprovechen los resultados de estos actos de perversidad para poder sacar un beneficio propio, digamos. Aprovechan esto, ¿no? O sea, saben que alguien está siendo hostigado, quieren que se vayan, dejan que esa hostigación prosiga para poder terminar con sacarse, entre comillas, el problema de encima. Bueno, gracias, chicas. ¿Les quedó algo en el tintero? No, yo iba No, a era aportar eso, algo, profe, pero era algo no, más es eso. general. Claro, es algo más general sobre Bien. la perversidad. ¿Querés decirlo? Te escuchamos. No, lo que iba a decir es que también la perversidad se ve mucho en las organizaciones en general, en la organización entera. Como por ejemplo, yo le comento, tengo un primo que, por ejemplo, se quebró el dedo levantando una fábrica, tipo un parque industrial, y no dijo nada. ¿Por qué? Porque tenía miedo que lo echen. Es como que la persona se queda callada porque sabe que la organización puede llegar a, si haces esto, yo te echo. Entonces, ahí empieza el miedo. Y Bien, lo presiona mucho. Ejemplo, muy bueno ese ejemplo. En ese ejemplo se reduce y se resume la peligrosidad de lo que es la Queda muy perversidad. desprotegido. ¿Sí? Porque no sé ahora cómo estará tu primo, pero muchas personas ocultan durante mucho tiempo heridas graves justamente por el temor a quedar desempleados, por el temor a ser sancionados, por el temor a los descuentos, por lo que fuere y después terminan ellos con el tiempo quedando imposibilitados de trabajar o de continuar dentro del mercado laboral, justamente porque la perversidad lo que genera es esto, genera impunidad y genera indefensión por parte de la persona que es víctima de esto. Y no se olviden nunca, no hay actos perversos en las organizaciones y la cultura organizacional no lo permite. Puede pasar que una vez, sí, tal vez 2 veces, pero 3 veces y la jefatura no se entera, siempre alguien está viendo el acto perverso, y si se sabe que dentro de la organización eso no se permite, la gente se anima a denunciarlo. Pero si la gente no se anima a denunciarlo es porque la cultura organizacional, el liderazgo, la jerarquía le está diciendo, le está transmitiendo el mensaje a la gente que es conveniente mantener la boca cerrada, ¿sí? Es la perversidad. Gracias, chicas. Después por privado les voy a mandar a cada uno la nota. Bueno, nos queda re poquito tiempo. Yo sé que ahora la profe les va a empezar a pedir que se empiecen a meter en la otra clase. Solamente nos quedaban 2 textos por ver. Sí. Queríamos consultarle el trabajo del foro, el último. ¿Era obligatorio hacerlo con más de 3 personas? Porque nosotros ya lo hicimos y después nos dimos cuenta que era más de 3. No, está bien. Si ya lo presentaron, no se preocupen. Profe, y lo de los recuperatorios de lo del foro. Bueno, ahí está. Yo con ustedes es uno de los grupos que yo estoy teniendo problemas para hacerle las devoluciones. Ya destrabé todo para ver si me permitía. Hay gente a la que no les puedo poner ni el 1, ni hacerles la devolución. Algunos me permite ponerles el 1 y no me permite responderles. ¿Por qué? No lo sé. Sinceramente ya no sé por dónde buscar la vuelta. Entonces, lo que yo voy a hacer, estoy repasando uno por uno. Ustedes van a recibir un mensaje mío solamente en caso de que les falte algo. ¿Sí? Si ustedes no reciben un mensaje mío, es porque está todo ok, está todo bien, no hay que revisar nada, no hay que recuperar nada. ¿Estamos? Y en el caso de que pase... Perdón. Claro, ¿cómo estás? Perdón, continúe. Muy bien, ¿y usted? No, porque el foro 1 a mí no me sale, yo lo hice, pero me sale como que no, como que ya se limitó el tiempo, pero yo lo había hecho. Bueno, por eso, exactamente, a eso voy.
yo estoy revisando, porque también pasa eso, yo se los quise activar para que lo puedan ver, no lo pueden ver. Les tengo todo destrabado desde mi lugar para que se pueda ver. E incluso, hasta a mí lo que me parece, incluso hasta pueden publicar si quieren hoy, y no los pueden ver, no lo pueden hacer. Entonces, lo que voy a hacer es, insisto, les aviso a aquellos a los que exclusivamente no tienen que recuperar algo o me parece que no tienen algo. ¿Qué es lo que yo tengo miedo? Que, por ejemplo, no es tu caso, Caro, pero, o espero que no sea tu caso, pero que sí pase, que ustedes hayan hecho alguna publicación y yo no la esté viendo. También puede pasar eso. Porque es mi temor, porque tengo en la mensajería una señal de 3 mensajes y no encuentro los mensajes para responder. Entonces, si eso está bien en la mensajería, ya a esta altura hasta me genera duda de que ustedes hayan hecho la publicación, que ustedes la estén viendo y que yo no la pueda ver. Entonces, con cada uno de ustedes me voy a comunicar solo exclusivamente por privado si les falta algo. Si les falta algo, Profe, en total, ¿cuántos foros serían? 3. 1 por unidad. Ah, bien. Ah, porque el del 2, ¿en cuándo lo subió? O sea, no lo encuentro yo. Hace rato, el del 2 se habilitó hace rato. Profe, el 2 nosotras nos recolgamos y no lo hicimos. Por eso le preguntábamos lo de los recuperatorios. Ay, bueno, pero se recupera ahora, fíjense en las fechas. Las fechas están marcadas, chicas. No se preocupen. Fíjense que la planificación ahora no la tengo a mano. Pero en la planificación, fíjense, está marcada el periodo de recuperación de los foros. ¿Sí? El foro se habilitó rapidísimo. Lo que hubo problemas también ahí fue con la habilitación de los trabajos prácticos. Me parece que con ustedes pasó eso también. Bien, bueno. Así que no se preocupen, yo al fin de semana como tarde están recibiendo de mi parte solamente aquellos que les falte algo, un pedido de falta tal foro y demás, como para que ustedes estén al tanto, y una indicación por si lo llegaron a hacer y resolvamos para que me muestren a mí que lo pudieron publicar y yo lo pueda ver. Cuando termine de revisar todo eso, van a recibir un mensaje mío, todos diciendo que ya se revisó todo, ¿sí? Como para recordarles y que se queden tranquilos. Ustedes ya saben que hay cosas que no hicieron, fíjense para cuándo es el recuperatorio, que se abre después del examen, y tienen ahí 2 o 3 días como para poder hacer, ¿sí? Bien. Bueno, nada. Ya está. Con respecto a los últimos 2 textos que faltaban, nos faltaba para expresar el tema de la responsabilidad social empresaria y lo que es la ética empresarial. 2 líneas sobre cada uno. La responsabilidad social empresaria históricamente se conforma para legitimar socialmente el negocio, no para que la organización tome conciencia del beneficio o del daño que puede hacer en su búsqueda de ganancias y se haga responsable y beneficie a la sociedad. ¿Qué es lo que se propone? Una revisión de las bases de la responsabilidad social empresaria, que se acerque a la ética y que desde ese lugar se promueva un desarrollo sostenible, sustentable, que tiene que ver con cuidar y mejorar el presente y el futuro del mundo y la humanidad. Resumen de la responsabilidad social empresaria. En cuanto a la ética en la empresa, lo que encuentra Visordi es que las personas empiezan a pensar que la ética, entre comillas, empresarial sería ajustable al Estado. Lo primero que pide Visordi es miremos realmente qué tipo de ética estamos hablando, si realmente existe una ética. Lo segundo que pide es que entendamos que el Estado tiene una lógica que no tiene que ver con la generación de ganancias, sino con la intención, o debería tener la intención de equilibrar equitativamente en lo mejor posible la situación de todos los seres humanos que conforman el país que ese Estado dirige, y que la empresa está bien que busque generar ganancias, para eso está, pero que en esa búsqueda también aplique la ética, tome conciencia de su presencia y su impacto a nivel social, y que luego también vaya por el camino, ¿sí?, de
la ética del desarrollo sustentable y sostenible. ¿Sí? Bueno, con eso terminamos. Yo les voy a ir mencionando para que... vamos